La habitación estaba al final del pasillo, pasando la última puerta que alguien en la casa se molestaba en abrir. Era pequeña, con una ventana demasiado alta para ver el jardín sin subirse a una silla, e incluso así, solo se veía la pared del fondo cubierta de musgo. El papel pintado se despegaba por las esquinas, y el olor era a ropa guardada durante demasiado tiempo, a aire viciado, a olvido. Dentro, sentada al borde de una cama estrecha, con las manos cruzadas en el regazo y la mirada fija en la nada, estaba Elisa. Tenía 22 años y ya conocía el peso de existir inadvertida. No lloraba. Había perdido ese hábito hacía mucho tiempo, no por obligación, sino por falta de razón. ¿Llorar por quién? Las lágrimas necesitan un testigo para tener sentido, y Elisa no tenía ninguno. Vivía en casa de su tía Mercia desde los 9 años, cuando su madre murió de una fiebre que los médicos del campo no supieron explicar, y su padre simplemente desapareció sin dejar rastro, llevándose solo una maleta y sin promesa de volver. Mercia la acogió no por amor, sino por obligación social. ¿Qué dirían los vecinos si dejaba que su sobrina huérfana durmiera en la calle? Así que Elisa fue instalada en esa habitación como se instala un mueble que no combina con el resto de la decoración, en un rincón donde nadie necesita mirar. Mercia tenía 2 hijas, Renata y Claudia, y un marido que fingía no ver lo que ocurría en su propia casa. Los primos de Elisa crecieron viéndola como una especie de criada o pariente lejana. Nunca la trataron con crueldad manifiesta, porque la crueldad manifiesta requiere reconocimiento, y ellos simplemente no la reconocían. Elisa lavaba los platos después de cenar, mientras las dos veían la televisión. Elisa planchaba la ropa mientras ellas se probaban vestidos nuevos. Elisa comía después de que todos hubieran terminado, en la misma mesa, pero sola, y las sobras ya estaban frías. Nadie le decía que fuera así, simplemente era así. Lo que nadie sabía, o tal vez sabían pero preferían ignorar, era que Elisa poseía una belleza inquietante en su rostro. No era una belleza común, de esas que se notan y se alaban fácilmente. Era una belleza que hacía que la gente apartara la mirada, no por desinterés, sino por incomodidad, como si algo en ese rostro les recordara algo que no debían recordar. Ojos grandes y oscuros, piel que reflejaba el sol, incluso en los días grises, cabello negro y espeso, que siempre llevaba recogido en un moño apretado porque Mercia había dicho una vez, sin mirarla, que el cabello suelto en casa era algo que solo llevaba una mujer sin compostura. Ese día, Elisa se recogió el cabello y nunca más lo soltó. Mercia lo sabía. Lo supo desde el primer verano en que Elisa empezó a transformarse de niña en mujer, y las miradas de los hombres en la calle comenzaron a posarse en su rostro antes que en el de Renata y Claudia. Fue ese verano cuando las reglas tácitas se volvieron más estrictas. Elisa ya no iba a las fiestas familiares. Elisa no abría la puerta cuando había visitas. Elisa se quedaba en la habitación del final del pasillo, con la ventana demasiado alta, mientras el resto de la casa seguía con sus quehaceres sin ella. Mercia nunca dio explicaciones. No hacía falta. El mensaje era tan claro como el agua. No perteneces a este escaparate. Los años transcurrían con la lentitud de días que se repiten. Elisa aprendió a coser de una anciana vecina que vivía a 3 casas de la suya. Hacía dobladillos, remendaba vestidos y bordaba manteles por encargo. El dinero que ganaba era poco, pero era suyo, y lo guardaba en una lata de galletas debajo de la cama, como quien custodia un pequeño pedazo de libertad. A veces, al amanecer, cuando toda la casa dormía, se soltaba el pelo, se paraba frente al espejo agrietado del baño y se miraba. No con vanidad, con curiosidad, como si intentara comprender qué había dentro de ella que necesitaba ocultar. Luego se recogía el pelo y volvía a la cama. Fue un martes de marzo cuando todo empezó a cambiar, aunque nadie se dio cuenta en ese momento. La familia Montenegro, dueña de la mitad de las tierras de la región, organizaba una fiesta para celebrar el regreso de su hijo mayor, Lucas, quien había pasado 6 años estudiando y trabajando en São Paulo. Mercia fue invitada porque su esposo llevaba años prestando servicios de contabilidad a los Montenegro. Renata y Claudia pasaron toda la semana eligiendo vestidos, probándose zapatos y arreglándose las uñas. La casa olía a laca y a expectación. Nadie le preguntó a Elisa si quería ir, ni siquiera le mencionaron la fiesta, como si el evento existiera en una dimensión ajena a ella. Pero esa noche, Mercia necesitaba a Elisa. No para ir a la fiesta, por supuesto, para ayudar en la cocina de la casa de los Montenegro. La cocinera principal estaba enferma y alguien tenía que atender a los invitados. Mercia miró a Elisa con esa mirada que significaba «vas a ir y no vas a discutir». Y Elisa fue. Se puso la ropa más sencilla que tenía, una blusa blanca y una falda oscura.
Se recogió el pelo aún más fuerte de lo habitual y salió por la puerta trasera mientras su tía y sus primas salían por la principal. La casa de los Montenegro parecía pertenecer a otro mundo. Lámparas de araña de cristal, cortinas pesadas, jardines con fuentes que funcionaban de verdad. Elisa entró por la cocina, se puso un delantal y se puso a trabajar. Cortó fruta, preparó bandejas, llenó cuencos. Sus manos se movían con la eficiencia de quien aprendió desde pequeña que el trabajo es la única moneda de cambio de los invisibles. La música de la fiesta quedaba amortiguada por las gruesas paredes. Risas, voces, el tintineo de las copas. Elisa no sentía envidia, solo sentía la distancia, esa distancia que no se mide en metros, sino en pertenencia. Fue al salir al pasillo de servicio con una bandeja de vasos vacíos que casi chocó con él. Lucas Montenegro estaba apoyado contra la pared, apartado de los clientes, con un vaso de whisky en la mano y una expresión que Elisa reconoció de inmediato, porque era la misma que veía en el espejo, la expresión de alguien que está presente sin estarlo realmente. La miró, no a la bandeja, ni al delantal, ni al moño apretado. La miró. Y allí se quedó, como quien encuentra en el pasillo equivocado algo que buscaba en el lugar correcto. Elisa apartó la mirada y murmuró: «Disculpe». Él se apartó de la pared para dejarla pasar, pero siguió mirándola fijamente. Sintió el peso de su mirada en la espalda mientras regresaba a la cocina, y su corazón latió de forma diferente, no más rápido, sino más profundo, como si algo latente hubiera sido tocado sin permiso. Lucas no regresó a la fiesta. Apareció en la cocina 20 minutos después con la excusa de pedir hielo. El cocinero señaló el congelador, pero él no se movió. Se quedó allí, apoyado en la puerta, observando a Elisa trabajar. Ella fingió no darse cuenta. Él fingió que era normal. Ninguno de los dos era bueno fingiendo. En los días siguientes, Lucas empezó a frecuentar los lugares donde Elisa solía estar. En la panadería donde compraba el pan por la mañana. En la calle donde su vecina le entregaba la ropa para coser. En la plaza donde se sentaba sola los domingos por la tarde, con un libro prestado y los pies descalzos sobre el césped. Nunca se acercaba demasiado. Mantenía una distancia que no era distancia, sino respeto. El respeto de quien sabe que ciertas personas han sido tan poco respetadas que cualquier acercamiento repentino parece una invasión. Un domingo se sentó en el banco junto al de ella en la plaza. Permaneció en silencio un rato. Luego le preguntó qué estaba leyendo. Ella le mostró la portada sin decir palabra. Él leyó el título en voz alta y dijo que él también había leído ese libro, hacía años, y que nunca había olvidado el final. Ella lo miró por primera vez sin apartar la vista y dijo, con una voz que a él le pareció el eco de un río, que aún no había llegado al final. Él sonrió. Ella no sonrió, pero sus ojos esbozaron algo parecido a una sonrisa, y él comprendió que aquello era más de lo que la mayoría de la gente jamás recibiría de ella. Las conversaciones continuaron, siempre breves, siempre en la frontera entre lo dicho y lo callado. Lucas fue descubriendo a Elisa poco a poco, como quien desenvuelve algo frágil por miedo a romperlo. Se enteró de su madre fallecida, de su padre desaparecido, de la tía que la escondió, de los primos que nunca la vieron. Se enteró de su afición a la costura, de la lata de galletas, del cabello que siempre llevaba suelto. Y cada nuevo descubrimiento lo hacía más silencioso. No por indiferencia, sino por esa quietud que surge cuando uno comprende que el dolor del otro es demasiado real como para hablar de él a la ligera. Elisa, a su vez, descubrió que Lucas cargaba con su propia prisión. El hijo mayor de los Montenegro, el heredero, aquel de quien todos esperaban que se hiciera cargo del negocio familiar, que se casara con una chica de una familia similar, que continuara el linaje de poder y prestigio. Había regresado de São Paulo no por voluntad propia, sino por deber. Su padre estaba enfermo, el negocio necesitaba a alguien, y Lucas era ese alguien, quisiera o no. Hablaba de ello con una calma que rozaba la resignación, y Elisa se dio cuenta de que él también conocía la experiencia de que otros decidieran la propia vida. Fue en una noche lluviosa, cuando finalmente se rompió el silencio entre ellos. Elisa regresaba de casa de su vecina con un paquete de artículos de costura bajo el brazo, cuando de repente cayó una lluvia espesa y violenta, como si el cielo hubiera perdido la paciencia. Corrió a refugiarse bajo el toldo de una tienda cerrada y encontró allí a Lucas, también sorprendido, con la camisa empapada y el pelo pegado a la frente. Se miraron y por primera vez rieron. Una risa pequeña, torpe, casi avergonzada, como si reír juntos fuera algo demasiado íntimo para personas que aún se trataban con la delicadeza de extraños. La lluvia no cesaba.
Lucas se quitó la chaqueta y se la puso a Elisa sobre los hombros sin que ella se lo pidiera. Ella no se negó. Era la primera vez en años que alguien hacía algo por ella que no fuera una obligación ni caridad, sino simplemente cariño. Sintió que le ardían los ojos y giró la cara para que él no la viera. Pero él la vio. Y no dijo nada. Simplemente se quedó allí, a su lado, observando la lluvia como si fuera lo más importante del mundo, dándole tiempo para sentir sin necesidad de explicaciones. Cuando Mercia se enteró, la tormenta en la casa fue peor que cualquier lluvia. Renata los había visto a los dos en la plaza y se lo contó a su madre con ese tono de quien entrega información como si fuera un arma. Mercia llamó a Elisa a su habitación, la principal, espaciosa, luminosa, todo lo contrario a la habitación de Elisa, y le habló con una frialdad que hirió más que cualquier grito. Le dijo que Elisa se estaba aprovechando de la bondad de la familia. Le dijo que no tenía derecho a acercarse a alguien como Lucas Montenegro. Le dijo que era vergonzoso, indecente, patético. Le dijo que si Elisa no paraba de inmediato, la echarían de la casa sin un centavo y sin un lugar a donde ir. Elisa escuchó todo de pie, con las manos a los costados y la mirada fija en el suelo. No lloró, no se defendió. No dijo que no había hecho nada malo, que no era ella quien buscaba a Lucas, que solo estaban hablando. No lo dijo porque sabía que ninguna explicación cambiaría lo que Mercia realmente pensaba, que Elisa no se lo merecía, que alguien como ella, sin familia, sin dinero, sin hogar, no podía desear algo tan grande como ser amada por alguien así. Elisa regresó a la habitación al final del pasillo, se sentó en la cama y permaneció allí hasta el amanecer. Al día siguiente, evitó la plaza, evitó la panadería, evitó cualquier camino que pudiera cruzarse con el de Lucas. Cuando él apareció en la calle donde estaba la costurera y preguntó por qué había desaparecido, la vecina le dijo que Elisa le había pedido que dijera que no estaba allí. Lucas lo entendió y no lo aceptó. Fue a casa de Mercia, no por la puerta trasera, por la principal. Llamó, esperó, y cuando Mercia abrió la puerta con esa sonrisa preparada que reservaba para gente importante, pidió hablar con Elisa. La sonrisa de Mercia se desvaneció. Intentó explicar que Elisa estaba ocupada, que no era conveniente, que sin duda tenía cosas más importantes que hacer. Lucas escuchó con paciencia y luego dijo, con una voz tranquila que no admitía réplica, que no se iría sin hablar con ella. Renata y Claudia observaban desde el pasillo con los ojos muy abiertos, como si presenciaran una escena que no debería estar ocurriendo. Elisa apareció en la habitación con el delantal de cocina todavía atado a la cintura, y el pelo recogido como siempre. Lucas la miró delante de toda la familia y dijo algo que nadie había oído jamás. Dijo que no tenía por qué esconderse. Dijo que sabía lo que le estaban haciendo y que no estaba bien. Dijo que merecía algo mejor que una habitación al final del pasillo y comida fría sobrante. No le dijo que la quería, no allí, no en ese momento. Pero sus palabras tenían un peso mayor que cualquier declaración. Mercia intentó intervenir, pero la voz de Lucas tenía la autoridad serena de quien no necesita gritar para hacerse oír. La miró con una compasión casi peor que la ira y le dijo que debería avergonzarse. No gritó, no la acusó. Simplemente dijo la verdad, y la verdad, cuando se dice con calma, tiene el poder de hacer temblar las paredes de toda una casa. Ese día, Elisa se marchó. Se llevó la lata de galletas con sus ahorros, una bolsa con su ropa y la máquina de coser que le había regalado su vecina. Lucas la ayudó a instalarse en un pequeño apartamento encima de una tienda de telas en el centro de la ciudad. No se mudó con ella, no pidió nada a cambio. Simplemente se aseguró de que, por primera vez en su vida, tuviera un lugar propio. En las semanas siguientes, Elisa comenzó a coser para las mujeres de la ciudad. Vestidos de fiesta, vestidos de novia, arreglos delicados que nadie más realizaba con tanto cuidado. Sus manos, entrenadas durante años en la discreción, creaban prendas que nadie podía ignorar. Su nombre comenzó a correr de boca en boca y los pedidos llegaban con una frecuencia que la sorprendía. Por primera vez, la gente la buscaba. Por primera vez, la necesitaba no como sirvienta, sino como artista. Lucas la visitaba casi a diario. Le traía café, se sentaba en una silla en un rincón del estudio improvisado y permanecía en silencio mientras ella trabajaba. A veces hablaban, a veces no. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no era la distancia de extraños, sino la intimidad de quienes no necesitan palabras para estar juntos. Una tarde, mientras ella cortaba una tela azul oscuro, él dijo, casi como si hablara consigo mismo, que nunca había conocido a nadie que transformara las cosas en belleza como ella lo hacía. Elisa detuvo las tijeras, lo miró y le dijo que él había sido la primera persona en ver belleza en ella, cuando el resto del mundo había decidido que debía ocultarse. Sus ojos se enrojecieron, los de ella también. Ninguno de los dos lloró.
O tal vez ambos lloraron, pero por dentro, donde nacen las lágrimas más sinceras. El padre de Lucas falleció aquel invierno. Lucas se hizo cargo del negocio familiar, como todos esperaban. Los Montenegro querían que se casara con la hija de un granjero vecino, una joven culta de buena familia que lucía perlas al cuello y sabía hablar de vinos. Lucas escuchó la propuesta de su madre, miró por la ventana de la oficina y dijo que sí, que se casaría con ella, pero no con la chica de las perlas. Su madre preguntó con quién, pues ya sabía la respuesta y la temía. Lucas mencionó el nombre de Elisa y el silencio que siguió fue de esos que cambian la temperatura de una habitación. Hubo resistencia. Se oyeron murmullos y miradas de desaprobación. Algunos decían que estaba manchando el nombre de la familia. Otros decían que ella era una oportunista, una cazafortunas, una don nadie. Pero había algo en Lucas que se mantenía firme, no por terquedad, sino por convicción, esa rara convicción que surge cuando uno encuentra una verdad demasiado grande para ser negociada. La boda tuvo lugar una mañana de septiembre en un sencillo registro civil, con la vecina costurera como testigo y un ramo de flores del jardín. Elisa llevaba un vestido que ella misma había cosido, blanco, sin bordados, sin encaje, sin ostentación. Cuando entró en el registro civil, con el pelo suelto por primera vez en más de 10 años, cayendo pesado y negro sobre sus hombros, Lucas se quedó allí mirándola como quien contempla el amanecer tras una noche demasiado larga. Mercia no fue a la boda. Renata y Claudia tampoco. Pero una semana después, Claudia apareció en el taller de Elisa con un vestido rasgado en el dobladillo y le pidió que lo arreglara. Elisa tomó el vestido, examinó el desgarro y dijo que estaría listo en 2 días. Claudia se quedó un momento en la puerta, como si quisiera decir algo más, y luego se marchó sin decir nada. Pero regresó 2 días después a recoger el vestido, y esta vez se quedó un poco más, y luego volvió otra vez, sin vestido, solo para quedarse. Fue el comienzo de algo que aún no tenía nombre, pero que quizás algún día se llamaría arrepentimiento o reconocimiento, o simplemente la silenciosa admisión de que Elisa siempre había estado ahí, y ellas simplemente no lo habían visto. La lata de galletas permaneció guardada en el armario del apartamento, incluso después de que Elisa ya no la necesitara. A veces, cuando estaba sola en su estudio al final del día, abría la lata y miraba dentro, no por el dinero que ya no estaba, sino por lo que la lata representaba. Todos esos días en los que su única compañía era la pequeña y obstinada esperanza de que la vida pudiera ser diferente. Por la noche, en la casa que ahora compartía con Lucas, se soltaba el pelo frente al espejo del dormitorio, un espejo impecable, iluminado por una luz cálida. Lucas aparecía detrás de ella, le ponía las manos en los hombros y se quedaba allí en silencio, contemplando juntos su reflejo. Y en ese reflejo había algo que Elisa jamás había visto en ningún espejo, alguien que ya no necesitaba esconderse. No se convirtió en otra persona. No se convirtió en reina. No se vengó de nadie. No humilló a quienes la habían humillado. Siguió cosiendo. Siguió guardando silencio. Siguió siendo Elisa. Pero ahora Elisa era un nombre que la gente pronunciaba con respeto. Y cuando entraba en una habitación, nadie apartaba la mirada. No porque hubiera cambiado, sino porque por fin había alguien a su lado que le decía al mundo lo que el mundo debería haber comprendido por sí mismo. Que siempre había sido valiosa. Que siempre había sido hermosa, que siempre había estado ahí, y la habitación al final del pasillo en casa de Mercia estaba vacía. La puerta permanecía cerrada, el papel pintado seguía despegándose, pero ahora no había nadie dentro esperando a ser visto, porque Elisa ya se había marchado, y se había llevado consigo lo único que de verdad importaba, la certeza de que, incluso después de todo, aún era capaz de ser amada. Y eso, al final, era más que suficiente, lo era todo.